Dentro de la categoría de lo que podríamos llamar programación predictiva, se encuentran muchas obras populares cuya naturaleza le permite introducir detalles que no necesariamente tomarían relevancia en el presente en el cual estas mismas obras se encuentran. Siendo de esta forma es que tenemos cosas como obras de ficción, generando suertes de premoniciones respecto a eventos futuros, como si los creadores hubiesen tenido acceso al manuscrito del mundo que contiene el destino de la humanidad. Por supuesto, es parte de la teoría de conspiración tener en cuenta el hecho de que mucho de lo que consumimos se encuentra producido bajo una sombría de entidades mucho más grandes que las personas naturales. En este sentido, bastante de lo que podemos llamar programación predictiva puede ser una especie de llamamiento sobre el siguiente paso en un gran esquema. Muchas personas son las que sienten que 1984 forma parte de este mismo objetivo, el condicionar el comportamiento humano alrededor de las actitudes de los personajes de ficción frente al evento futuro inevitable o, en el que parece ser un más noble objetivo, se trata sobre predecir tácticas específicas, advertir y mentalizar a las personas. Siendo de esta forma, 1984 fue tomado por muchos de sus lectores como simple programación predictiva, como un mensaje de política a la generación siguiente a George Orwell, sus hijos, ello no necesariamente siendo cierto en su totalidad. Entre la gente que ha leído el libro y tomado este lado de la narrativa sobre su naturaleza, así como la gente que no ha leído el libro, pero se encuentra informada sobre sus temas, está la concepción errónea de que 1984 es un mero estudio político del socialismo o prácticas dictatoriales varias. El propio libro crea muchas de estas concepciones, si es que es tu gusto pensar que se puede culpar una obra por lo que piensa el lector sobre la misma a un nivel meta. Cierto es que el mismo Orwell utiliza terminología simplificada para simbolizar prácticas que de existir en realidad no tendrían nombre. El hecho de que tengan nombres las haría más fáciles de identificar para los lectores despiertos y lógicos como el mismo Winston, su protagonista. En este sentido, es totalmente lógico y válido que esta concepción sobre la obra exista en un primer momento. Muchas de las cosas relatadas en el libro de ficción sobre prácticas del Socing, socialismo inglés, pueden ponerse en paralelo con prácticas de un sinfín de ideologías políticas y encontrar símiles. Esta reseña de 1984 no tiene ánimos de listar estas cuestiones, sin embargo considero necesario que algunos ejemplos deben salir a flote siempre en la conversación. Partamos por las frases recurrentes que el libro propone como quien controla el presente, controla también el pasado, y quien controla el pasado, controla también el futuro. Es una frase recurrente en el libro que significa que aquel que pueda ganar en un enfrentamiento por sobre la historia, tiene también el control sobre el tiempo. En este sentido, la persona que gobierna ahora puede alterar la conciencia de las masas a través de mentiras y libremente manufacturar su propia versión de los hechos. En paralelo con la actualidad, tenemos cosas como que una agencia de inteligencia puede libremente matar al presidente de su propio país por tener objetivos discordantes, mentir a su población durante décadas, al punto de que la gente lo deja pasar y, cuando lo deja pasar, revelar que el suceso fue efectivamente cierto, que ellos mataron a su propio presidente y nadie hizo ni pudo hacer nada para detenerlos, ni entonces ni ahora. Cosas también como que la comida se vuelve gradualmente peor, como en la realidad, donde podríamos gradualmente comenzar a comer insectos, o el hecho de que una gran cantidad de comidas envasadas son preparadas a base de maíz o soya. En el libro El Partido Interior se encarga de crear un sistema lingüístico en el que se elimina la necesidad de utilizar palabras complicadas que describan situaciones específicas, con tal de reducir la posibilidad de expresión y pensamiento crítico. Paralelo a la realidad, tenemos personas impulsando la adición, eliminación y alteración de palabras comunes de nuestro vocabulario, tomando como base cuestiones ideológicas. Sí, son por estas cuestiones y más que realmente puedes decir que 1984 sería un buen estudio político. No obstante, quiero traer a colación que yo creo que también es literatura excelente. En Twitter hice una pequeña encuesta para que los lectores entre mis seguidores puedan elegir entre los parámetros si 1984 es un buen estudio político, buena literatura o ambas cosas. Lo cierto es que la encuesta no tuvo el alcance que yo hubiese querido, pero el solo hecho de que exista esta concepción sobre el libro me es suficiente para hacer esta aclaración y recomendar la lectura a aquellos que todavía se sienten abrumados sobre esta imagen que podrían tener del libro. Estoy seguro que varios lectores evitan leer 1984, porque muchas personas lo pintan como una densa obra sobre la propaganda, las dictaduras y la política en general. Es cierto que el libro contiene estos temas en gran medida y son el punto completo por el que la mayoría de gente es atraída al libro en primer lugar. Pero este libro puede ser disfrutado como literatura porque lo es. A continuación, repasaré instancias del libro que me encantaron,
sin ánimos de privar a los que no lo han leído de su disfrute. 1984 consta de 3 partes, de la cual la primera parte es la más lenta y densa. Esto debido a que se encarga de establecer todo el tono gris y sombrío de la obra, establecer conceptos que se utilizarán más adelante en el libro y construir el mundo, o más bien la idea del mundo y el país en el que concurren los hechos. En un principio puede ser algo cansado y muchas personas terminan recurriendo a la utilización de glosarios para comprender las otras 2 partes. No considero esto como un problema del libro de por sí, sino que es necesario que sepas cómo es la vida normal en su mundo para comprender posteriores eventos. Me gusta la primera parte porque entiende bien cómo construir un mundo sin necesidad de hacer exposición aburrida. La forma en que da a conocer sus conceptos al lector es a través de mostrar primero las situaciones cotidianas, luego dejar que el protagonista exprese su percepción de estas ideas, finalmente dejar a los personajes interactuar. Y sí, nuestro protagonista en esta primera parte es más o menos un observador pasivo, pero Orwell supo presentar al protagonista, Winston, como un pensador y una persona que realmente disfruta de contemplar las cosas. Recuerdo bien que Mike me dijo que describiría a Winston como un filósofo que nunca leyó nada. Es una buena descripción, porque Winston logró ser un buen pensador al no poder ser programado por las lecturas que proporciona el partido. Siendo de esta forma tenemos una personalidad consistente de nuestro personaje, que posteriormente tomará acción respecto a los hechos de la obra. Es en la segunda parte, donde las cosas comienzan a moverse, y Winston se vuelve activamente más rebelde. Winston, dentro de su apreciación crítica, es pesimista, a veces sobrepiensa, sueña despierto y odia. Es esto lo que lo hace buscar soluciones que se sientan posibles para una persona con su físico y su posición dentro del partido. Winston trabaja en una de las salas del partido que es la encargada de alterar la historia y el presente, mientras que su físico es el de alguien enclenque y poco ejercitado. A menudo veremos a Winston quejarse de una úlcera varicosa, como él le llama, la cual para mí fue la forma en que Orwell representa el dolor que le causan las preocupaciones sobre el futuro a Winston. Pienso esto debido a que, llegado a un punto, Winston conoce un amor que le regresa las esperanzas y lo inspira para volverse un rebelde, lo que se traduce en la desaparición de esta úlcera. Este amor siendo Julia, quien le recuerda lo bien que se siente el sexo con la persona que amas, haciendo de este acto un acto de rebeldía contra las políticas de castidad del partido. Es a partir de esto que progresivamente Winston buscará maneras en las que burlarse de las políticas del partido, ya sea yendo a bares proletarios, consiguiendo espacios sin vigilancia, entre otras cosas más o menos graves según la legalidad. Finalmente, la tercera parte es donde todo explota y se revelan secretos sobre el partido, en donde veremos muchas suposiciones que Winston tenía resultando ser ciertas. Veremos cómo los métodos de obediencia y control mental del partido se revelan, y la forma en que estos causan dolor sin que la gente se cuestione las consecuencias en su sociedad. Es en esta parte, en la que después de una segunda parte llena de sentimientos románticos y familiares, que sentiremos verdadero temor y una tensión constante. Winston se encuentra entre su mayor reto hasta ese momento, y el partido sabe cómo hacerlo sufrir de manera personalizada, y es así que tenemos un excelente trabajo de literatura. Algunas personas que solo leyeron resúmenes del libro dirán que Winston es una hoja en blanco como personaje. Esto no es cierto. Winston tiene una personalidad concreta, preocupaciones reales, siente y piensa de forma que solo él podría, mientras que los otros personajes también están tan bien escritos como él. Definitivamente, le recomiendo este libro a todo el mundo. Entiendo que la plática sobre política haga a muchos abandonar sus intenciones para leer este libro, y es por eso que quiero que este video sirva como una reflexión para ustedes. Espero que recobren sus ganas de leer esta novela, y sin más que agregar me despido. Suscríbanse a este canal y a mi canal principal, donde hablo sobre videojuegos. Asimismo, visiten las redes sociales de los miembros del canal para ver más contenido de calidad y entretenimiento. Muchas gracias por ver el video.